por la invitación a presentarnos. Les voy a hablar, lo que me pidieron es un poco el estado de arte en la RT-PCR en tiempo real. Agradezco de nuevo la invitación y bueno, vamos a comentar porque tenemos pocos minutos. Bueno, básicamente ustedes conocen la PCR, es la reacción en cadena de la polimerasa, es una reacción de amplificación de ADN, utilizando primer específicos, ¿sí? Cebadores también se lo llama, y enzimas que permiten duplicar la cantidad de ADN que hay en una muestra específico mediante ciclos de, básicamente, de calentamiento y enfriamiento. La RT-PCR, ¿sí? Es una PCR similar a la anterior, cuyo primer paso es la retrotranscripción, ¿sí? Que es la transcripción de ARN a ADN, para después nuevamente volver a hacer los ciclos de amplificación como estábamos explicando. Y la que nos ocupa hoy, que es la Real-Time PCR, tiene algunas diferencias. Los productos de amplificación en general son más pequeños, también cuenta obviamente con primers específicos. Esto de que los productos sean más pequeños también nos permite hacer ciclos más cortos, tiene una diferencia en cuanto a que en vez de tener como la PCR 3 temperaturas distintas en el ciclo, solo tiene 2. Le incorpora mayor especificidad, ya que en muchos casos permite la detección de los productos de esta amplificación mediante sondas, ¿sí? Que emiten fluorescencia, y esto es lo que nosotros vamos a medir. Nosotros vamos a ver el incremento de fluorescencia cuando tenemos una muestra positiva, digamos, o detectable, y nos evita realizar los clásicos geles que se hacían en las PCRs convencionales, en donde el producto de amplificación se veía a partir de un gel. Permite además, y por esto se llama en tiempo real, monitorear la amplificación ciclo a ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en cada ciclo de incremento de duplicación del ADN voy a poder ver, ¿sí?, cómo aumenta la fluorescencia. Y acá lo tenemos, ¿sí? Esto obviamente es, además, esto es interesante, nos permite la cuantificación. Esto es un ciclo en donde hay diluciones seriadas al décimo, y vemos cómo, digamos, a mayor concentración, pasa lo que se llama el CT, que está muy de moda hablar de los CT, pasa el límite, ¿sí? O lo que antes es parecido a lo que se hablaba de un cutoff en otras reacciones, lo pasa y está directamente relacionado con la cantidad inicial. Esta es una curva de calibración y esto es lo que después nosotros muchas veces vemos en los resultados de las muestras, ¿sí? Sobre esta misma imagen vamos a volver después para analizarlo un poco. Bueno, en nuestro laboratorio, en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, procesamos todas las muestras en las condiciones necesarias de bioseguridad, ¿sí? Esta es la campana donde se hace primero la extracción del ARN viral, que es el que vamos a usar para la PCR, la RT-PCR en tiempo real. El algoritmo inicial cuando comenzó la pandemia era descartar influenza primero y después estudiar la probable presencia del SARS-CoV-2. A las pocas semanas el algoritmo pasó a ser el actual, que es detectar SARS-CoV-2 y en los casos en que da negativo, evaluar influenza. También hay que marcar que en muchos casos la fiebre de los pacientes que concurrían al hospital estaba dada por dengue, que sabemos que tuvimos la peor epidemia también en los últimos años. Entonces, y hemos tenido en el Hospital de Clínicas pacientes con SARS-CoV-2 y con dengue. Bueno, los protocolos que se usan, para hablar un poco más sobre el estado de arte del diagnóstico del SARS-CoV-2, tienen que ver, principalmente hay como dos protocolos propuestos internacionalmente, el que propuso el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que está enfocado en la nucleoproteína N en 3 regiones distintas, ¿sí? Las regiones N1 y N2, que son específicas del SARS-CoV-2, y el N3, que está dirigido a varios coronavirus distintos, era una especie de pan-coronavirus.
Después el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, también llamado protocolo alemán, y es el que tomó nuestro instituto de referencia, el Malbrán, que iba a dos proteínas, a dos genes distintos, ¿sí? El ORF-AB o la RDRP y la proteína E de envoltura. En el caso de los protocolos comerciales, sabemos que en esta emergencia tuvieron aprobación relámpago, hay varios protocolos distintos, algunos que van a 3 genes, ¿sí? O 3 marcadores moleculares del virus, a 2 genes o a un único gen. Obviamente, a mayor cantidad de genes, mayor especificidad, ¿sí? Y finalmente, algo que es muy interesante y hay que analizar muy bien, que es si las técnicas tienen control interno o amplificación de la RNase-AP. Y acá me voy a detener un minuto. La RNase-AP es un gen humano que se utiliza en su amplificación para evaluar la calidad de la muestra y la calidad en cuanto a la posibilidad de amplificación de ácidos nucleicos. Al amplificar nosotros la RNase-AP y tener un resultado positivo, podemos decir que la muestra tenía material humano y que además permitía llevar adelante la reacción de real-time PCR. Las técnicas que tienen control interno, lo único que nos informan es que la reacción de amplificación de los genes, ¿sí? No humanos, se produjo con este control interno, se amplificó. Esto lo que tiene de desventaja justamente es que no nos permite saber si la muestra estaba bien tomada o no, en cuanto a si tenía el material suficiente para evaluar. Finalmente, después va a haber una disertante que va a hablar del NeoKit, que no es real-time PCR, es otro sistema de amplificación, y que tiene un protocolo en el que amplifica 4 genes distintos, así que voy a estar muy, muy interesado en escuchar. Bueno, ¿qué hacemos nosotros acá en el Hospital de Clínicas? Nosotros hemos tomado el protocolo del CDC, ¿sí? Comenzamos haciendo los 3 blancos moleculares virales, la N1, N2, N3 y la RNase-AP, ¿sí? Como el control de muestra. Una vez que ya estaba instalada la pandemia, seguir haciendo el gen N3 no tenía mucho sentido, entonces, y obviamente encarecía aún más la reacción, entonces estamos haciendo N1 y N2 y la RNase. ¿Cómo se interpretan los resultados? Los resultados se interpretan en conjunto, o sea, tenemos que primero ver que la RNase-AP haya tenido un resultado positivo para validar la calidad de muestra, y después ver qué sucede con N1 y N2. Si N1 y N2 amplifican, tenemos un resultado detectable, si no amplifican, no detectable, y en el caso que hubiera discrepancias, nosotros amplificamos, en ese caso, 2 PCRs más, en real time también, el N3 que habíamos dejado de realizar y el gen de la proteína. Entonces, les decía, los resultados cuando amplifican ambos genes es detectable, ¿sí? Cuando no los amplifica es no detectable. Nosotros nunca informamos indeterminado. Hay algunos equipos comerciales que cuando tienen alguna discrepancia el resultado es indeterminado. Nosotros ahora vamos a analizar un poco más por qué, pero no tenemos ese resultado para informar. Y en algunos casos lo que solicitamos es nueva muestra. ¿En qué casos? En los casos en que no amplifica la RNase-AP y no hay amplificación viral, si claramente la muestra está mal tomada, entonces no podemos decir que ese resultado es no detectable. Y en el caso, ahora vamos a ver, nosotros acá tenemos, por ejemplo, esta por Well, esta es una muestra positiva, todo esto es lo que podríamos llamar ruido de fondo. Sí, acá tenemos otra muestra positiva en donde los 2 genes dan positivos, ¿sí? Amplifican. Acá tenemos una muestra que tenemos la RNase-AP, que tenemos N1 y que N2 no da amplificación. Bueno, en estos casos es donde nosotros realizamos la amplificación de N3 y E, y en el caso de que esta muestra
haya discrepancias todavía, que por ejemplo el E amplifique y el N3 no, en ese caso también solicitamos una nueva muestra. Cada uno de estos resultados los analizamos en el contexto clínico y epidemiológico, ¿sí? Ahora voy a explicar un poco qué quiero decir con esto, y tratamos de siempre conversar con los médicos, un poco analizar también lo que podríamos llamar carga viral, si bien no estamos midiendo específicamente carga viral y el tiempo de evolución. De acuerdo a todo esto es que vamos a tener las curvas, ¿sí? Y acá marco algo que es importante, y es que desde que comenzó la pandemia estamos todos en un aprendizaje continuo. En algunas presentaciones más largas estoy presentando como primera diapositiva que la primera víctima de esta pandemia ha sido la ciencia, porque sabemos que se ha publicado mucho que no tiene mucho asidero, así que, y es importante actividades como esta en donde el aprendizaje se da en comunidad. Bueno, acá tenemos una pantalla de resultados de real-time PCR, tenemos esta muestra que sin duda es positiva, y como les decía, cuanto antes amplifica, esto no es una titulación, estas son distintas muestras de distintos pacientes, cuanto antes aumenta la muestra, quiere decir que la carga viral era mayor, ¿sí? Y fíjense, estas colitas que tenemos acá atrás, que amplifican en CTs mucho más elevados, podríamos decir que estas muestras tienen una carga viral alta, si bien no la estamos midiendo, esta una mediana, y estas tienen una carga viral muy baja, ¿sí? O muchas veces detectadas, asociadas a pacientes en recuperación, ¿sí? Tenemos algunos pacientes que han estado casi 2 meses internados en el hospital y que siguen con resultados detectables, ¿sí? Pero en concentraciones muy bajas, y es lo que yo a veces informalmente digo que es como que este virus está de fondo una especie de cicatriz virológica, ¿sí? Es muy difícil todavía demostrar si esto es virus infectivo o no, pero de alguna forma quedan marcas virales en las muestras. Bueno, algunas cosas a tener, algunos detalles a tener en cuenta en cuanto a la real-time PCR, el tema de los costos. Decía que es importante ver el tema de los costos, ¿sí? Es una determinación costosa. Hay que pensar el costo-beneficio de esta determinación, en qué casos utilizarla, principalmente en lo que respecta a las estrategias que tenemos que hacer según la prevalencia de la enfermedad, ¿sí? A los valores predictivos, positivos y negativos que va a tener de acuerdo a la situación epidemiológica. Hay que evaluar también la posibilidad de utilizar otro tipo de muestras. Nosotros en nuestro laboratorio estamos evaluando muestras de gargarismo, todavía no las hemos podido validar, pero esto facilita la toma de muestra, es otra posibilidad de estas determinaciones. Y algo que nos pasó, y que creo que si hay algunos bioquímicos más escuchando, ha sido el tema de todo el tema que ha habido de falta de reactivos, rotación de reactivos, reactivos que aparecieron en el mercado que son nuevos, algunos que ni siquiera conocíamos, y todo esto ha necesitado desde el lado del ejercicio bioquímico una validación continua de todas las técnicas. Acá quiero mostrarles un cuadro bastante interesante en donde muestra desde la exposición al virus, el comienzo de replicación, el comienzo de los síntomas. Fíjense en qué momento las técnicas de detección viral, si muy tempranamente, pueden dar positivas. Sin embargo, hemos tenido algunos casos de pacientes que en el inicio de los síntomas han tenido algún resultado negativo, son muy pocos, pero ocurre alguna vez, y a las 24 horas han tenido un resultado positivo con cargas muy altas, que es lo que podemos ver acá, y que se mantienen. Fíjense, acá pone hasta 6 semanas, nosotros hemos tenido hasta más tiempo todavía pacientes con carga viral detectable
en nasofaringe, y acá tienen cuándo más o menos da las técnicas de PCR positivas y dónde dice que probablemente den negativas, pero también tiene que ver, lógicamente, con la evolución del paciente y el tema de las determinaciones de anticuerpos, que si bien este trabajo habla después de una semana o 10 días después de la aparición de los síntomas, hay trabajos más recientes que hablan que en algunos casos los anticuerpos aparecerían alrededor de la tercera semana. Bueno, no quiero dejar de nombrar a todo el equipo que está realizando estas determinaciones día a día acá en el Hospital de Clínicas. Nosotros tenemos un sistema que ha resultado muy bien en el hospital, que es, tenemos resultados al mediodía, a la tarde y a la noche casi. Estamos 14 horas como mínimo por día trabajando en el hospital, en 2 turnos, así que quiero reconocer ese trabajo a todo el equipo y agradecer también a ustedes por la invitación, a la jefatura del departamento, a la dirección del hospital, al decanato de la facultad y al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, que fueron los que nos dieron la posibilidad inmediata, apenas antes de que la pandemia empezara, decidimos solicitar algunos reactivos y algún instrumental y todos estuvieron de acuerdo, apoyaron la idea de que esta situación se venía y gracias a eso podemos también estar realizando estas determinaciones hoy. Bueno, entonces espero las preguntas al final del bloque, espero haber sido claro y cualquier duda estoy a su disposición. Muchas gracias.